Gracias, señor presidente. Yo empiezo por darle las gracias a usted por la bienvenida y a los otros senadores, compañeros de comisión que me han dado hoy la bienvenida. Y rápidamente les cuento qué fue lo que ocurrió cuando llegamos al Congreso de la República. Quisieron en el partido que yo llegara a la Comisión Quinta por mi formación, por mi vinculación histórica al sector agrícola, básicamente, y mi formación agrícola, y quisieron que llegara a la Comisión Quinta, pero allí no había sino 2 cupos, y vi al senador Cabrales, que hacía parte de esta curul en la Comisión Cuarta, pues digamos que algo incómodo, y le dije: mire, senador, yo no tengo ningún inconveniente que usted llegue los 2 últimos años, repartamos el tiempo, no faltaba más. Aquí lo que hay que hacer es, entre todos, generar y construir, y esta Comisión Cuarta, como es de asuntos económicos, pues uno aquí puede hacer todos los reclamos que quiera, tengan que ver de lo que tengan que ver, porque al final del día todo es recursos económicos. Entonces, yo arranco por ahí, por contarles por qué en estos 2 años voy a estar acompañándolos. Yo me siento muy contento de estar en esta comisión, donde hay congresistas tan destacados, tan importantes, y seguramente pues donde vamos a discutir pues los temas más álgidos, que son estos temas económicos que tanto afectan hoy al país. Señor presidente, yo le voy a pedir un favor, senador Duque, usted que es de antioqueño, pero que hace política también en mi departamento de Caldas. Yo, desde que llegué al Congreso de la República, digo cosas muy seguidas y las mismas, porque el presidente Uribe me enseñó que uno tiene que ser repetitivo para que le paren bolas. Y hay 2, aprovechando que el señor ministro de Hacienda está ahí al lado suyo, 2 en que le voy a pedir a usted que me ayude, porque las hago siempre que me dan la oportunidad, y veo yo un funcionario por ahí que puede hacer alguna cosa, aunque sé, mucho me temo, que mientras no salgamos del gobierno de Juan Manuel Santos no voy a ser capaz yo de sacar esto adelante, pero a mí me toca. Entonces le pido un favor, ayúdeme con 2 temas. ¿Cómo le parece que nos quitaron del presupuesto del departamento de Caldas 160.000 millones para el plan vial? Nos los quitaron. Y una promesa del presidente Juan Manuel Santos desde la elección, y obviamente ratificada en la reelección, que fue el aeropuerto del Café. Esta es la hora, 6 años después de gobernar este país, que no le cumple a mi departamento de Caldas el señor presidente Juan Manuel Santos. Entonces yo tengo esas 2 cositas, los 160.000 millones de plan vial de mi departamento y el aeropuerto del Café. Para que me ayude usted, presidente de la comisión, senador Duque, usted que nos acompaña en Caldas con tantas cosas, para que le estemos recordando ahí al ministro de Hacienda, que es el que maneja la chequera, a ver si de pronto somos capaces de sacar alguna de esas 2 cositas. Cualquier cosita de esas 2 que le saquemos en esta pobreza y en este descalabro económico en que se encuentra esta nación, pues ya sería mucha gracia. Si, es más, yo inclusive soy capaz de ir a Caldas a decir que quiso la gestión fue usted y no yo, para que usted me ayude. Entonces yo arranco por eso, y decir en términos generales, fijar una posición que es más bien política sobre lo que considero yo es todo este tema del marco fiscal de mediano plazo, que es a lo que nos invitaron hoy. Y es decir que este es un tema, digamos que, de concepción política y de cómo el presidente Juan Manuel Santos ha concebido la conducción de este Estado, y es lo que nos tiene a nosotros en esta crisis, porque pues eso, echarle uno la culpa a un paro camionero, o que son los precios del petróleo los que tienen a la economía colombiana de tal o cual manera, pues digamos que uno podría decir que en gracia de discusión esas cosas sí son importantes y son reales, pero no son el fondo de lo que tiene esta nación en la situación en que la tiene. Es como un presidente y un gobierno privilegian a un puñado de bandidos, de narcotraficantes y de mafiosos, que son, es que esta cuenta hay que hacérsela a todo el mundo repetidamente, son 17.000, dice el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Uribe en 2010 entregó 7.800 narcoterroristas de la FARC. Son 17.000, yo le hago la cuenta a la gente y le digo, el estadio Palo Grande de Manizales, que es un estadio chiquitico, caben 33.000 personas, la mitad de esa gente, dice el presidente Juan Manuel Santos. Entonces lo que hace el presidente Juan Manuel Santos es privilegiar esos 17.000 y dedicar todos los esfuerzos de una nación a ver esos 17.000 cómo se reincorporan a la vida civil, y se le olvidó el resto del país. El crecimiento de esta nación debería estar enfocado en el sector agropecuario e industrial. Se olvidaron por completo de eso, porque única y exclusivamente el gobierno se ha dedicado estos 6 años a ver cómo hace para firmar alguna cosa. 7, porque ya llevaba el hermano Enrique Santos, 1 año antes de ser elegido, ya llevaba conversando con los narcoterroristas de la FARC, cómo 17.000 colombianos se reincorporan. Como ese ha sido el privilegio, pues alrededor de eso se ha generado
todo un caos en esta nación y no se le ha puesto cuidado a lo importante. Y es eso lo que nos tiene, como nos tiene. Y el primer gasto, señora Contralora, o delegada de la Contraloría, señor Ministro de Hacienda, el primer gasto que hay que corregir en esta nación y que va, digamos que ligado a lo que yo estoy diciendo aquí, que es un gobierno que privilegió única y exclusivamente los diálogos y se olvidó del crecimiento económico de la industria y de la agricultura, que básicamente son los motores del desarrollo de esta economía. Ya lo decía, qué interesante, desafortunadamente se fue el gerente del Banco de la República, decía una cosa interesantísima, cómo la economía cafetera, a pesar de los altibajos, no afectaba tanto a la nación, porque esos recursos, como eran de tanta gente, siguen siendo de un mundo de gente, eso no ha cambiado, son 550.000 familias cafeteras. Digamos que el impacto no se veía tanto porque ahí estaba, dentro de esas 550.000 familias, sustentada buena parte de la economía. Pues obviamente el tema petrolero es muy distinto, un país que no es petrolero y se volvió petrolero dependiente, pero por el descuido. Lo primero que hay que corregir, señora Contralora y señor Ministro, en el gasto es la corrupción. ¿Y por qué se los digo? Por una cosa elemental, porque para usted poder generar todo ese ejercicio de privilegiar semejante barbaridad, que es hacerle creer a los colombianos que firmando algo con 17.000 criminales usted le arregla el problema al país, como si en realidad aquí hubiera una guerra, se inventaron una guerra y que un mundo de colombianos apoyaban a un grupo alzado en armas contra el Estado que había aquí. Se inventaron ese cuento para poder hablar todos los días de paz y hacerle creer a los colombianos que esa era la vía. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues todo lo que hemos visto. Una jugada política de fortalecimiento de algunos partidos políticos, seguramente la vanidad del presidente Juan Manuel Santos de lograr reconocimiento internacional. Bueno, yo no sé, y seguramente, pues imagínese usted con el cartel de narcotráfico más grande del mundo, que no habrá detrás y debajo de todo eso que hoy no conocemos, que es nada más y nada menos que inmensos recursos económicos que seguramente muchos de quienes apoyan todo ese ejercicio pues se están beneficiando. La corrupción, vuelvo y le repito, señor presidente, señora delegada, porque alrededor de esto se ha generado un gran escenario de corrupción precisamente para generar apoyos. Le voy a nombrar dos casos nomás, Salucop y Caprecom. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el mismo presidente de la República salga a decir que uno de los escándalos más grandes que hay de corrupción en esta nación es Salucop? Estamos hablando de las dos EPS, una privada y otra pública, las más grandes del Estado, de la salud, que es tal vez uno prendió RCN a cualquier hora que la prenda y ahí le salen a usted gente muriéndose en los hospitales de este país porque no hay acceso a la salud. Sale el presidente de la República y dice que Salucop es el escándalo de corrupción más grande de la historia de la nación, y yo no conozco el primero implicado en ese escándalo que ha ido a parar a la cárcel. Seguramente porque gente muy cercana al mismo gobierno está involucrada, y seguramente quien manejó la justicia de este país, el anterior fiscal, tenía, digamos que, gente muy cercana a todo ese ejercicio de Salucop, y no pasó absolutamente nada. Yo no me demoro mayor cosa, ya voy a terminar, porque pues cortico aquí vamos a tener oportunidad de hablar mucho de estas cosas. Pero ¿cómo le parece Caprecom? Sacaron 3 billones de pesos para liquidarla, señor ministro de Hacienda, o 2 y pico, me corrige, yo me puedo equivocar, pero eso es mucha plata. Sacan esa plata, la liquidan y no pasa nada. Y entonces uno dice, ¿dónde están los responsables de Caprecom? Es que son muy cercanos al proceso de paz, al gobierno, a todo este ejercicio donde han metido al pueblo colombiano. El problema sigue siendo eso, y el senador Cepeda decía ahorita que por qué no mirar si los recursos digamos del presupuesto no serían a mejorar con el proceso de paz. Todo depende, y depende por lo siguiente, porque yo soy de la teoría que este país se arregla el día que uno salga de Juan Manuel Santos, y hay una forma de salir de él. Por ejemplo, desde mi punto de vista, si llega a ganar él, no saldríamos de él y se mejoraría mucho este país, porque por allá le prometió a unos periodistas en Londres, en la BBC, que si ganaba él no, él renunciaría, como lo acaba de hacer David Cameron cuando pierden ellos ahí un plebiscito para ver si seguían o no en la Unión Europea. Allá la gente es decente y cuando pasan esas cosas se retiran. Yo guardo la esperanza de que Juan Manuel Santos renuncie al otro día que gane el no. Esa sería una fórmula, pero la otra es que no sabemos muy bien qué va a ocurrir aquí con lo uno o con lo otro. Si llegan a ganar el sí, ¿cómo serán las incógnitas de los inversionistas extranjeros de lo que puede ocurrir al pueblo colombiano y el tipo de Estado que se podría generar con todas las ventajas y las arandelas que le han dado a los narcoterroristas de la FARC para hacerse al poder en esta nación?
Muy probablemente si gana el sí, habrá que esperar que lo que le pasa a la nación y seguiremos con muchísimas dificultades. Y esto es que no se nos convierta a nosotros esto en un país similar al que hoy padecen los hermanos venezolanos, vía semejante poder con el que van a quedar los narcoterroristas de la FARC, de darse en las negociaciones con los borradores que no conocemos y con un sí que ya promueven sin que se firmen ni siquiera los acuerdos. Yo no sé, presidente, revise usted en Caracol, dan anuncios ayer de cosas nuevas que están pidiendo los narcoterroristas de la FARC, porque es que salieron a promover el sí y no han firmado todavía los acuerdos. Presidente, debe estar Timochenko, ya va a terminar. Es que estamos en presupuesto. Presidente, es que todo tiene que ver con economía. Espere un momentico, ya termino, presidente. Presidente, ya termino. No han firmado todavía los acuerdos y ya salieron a promover el sí. ¿Qué cosas no estará pidiendo Timochenko en la mesa? Debe estar muerto de la risa del señor, viendo aquí al gobierno promoviendo el sí y sin firmar los acuerdos. ¿Qué tipo de Estado nos van a presentar? Eso va a ser muy grave. Cierro con un tema económico y con el ministro de Hacienda. Cortiquitico. Yo solo he hecho aquí desde que soy congresista. Le toca a uno hablar rápido porque a uno no le da mucho tiempo para hablar de estas cosas y yo entiendo. Vea, presidente, déjeme, es que le quiero dar una noticia al señor ministro de Hacienda. Hay una cosa que a mí me parece que ha sido muy grave desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista legal. Yo entiendo que eso no es ilegal, pero estamos hablando, digamos, de la laxitud del Estado y de cómo se maneja este gobierno de Juan Manuel Santos. Yo critiqué mucho, señor ministro, que su hermano tuviera tantos contratos, multimillonarios contratos con entidades del Estado, que la señora... Senador, no, es en serio, de veras, he sido... Son dos cositas. Y todo, pero es que esto no le aporta nada a la discusión del presupuesto. Claro que sí, porque... Lo vamos a hacer ahora. Ya termino. Termine, por favor. Termino con esto. A la señora esposa del exministro Tomás González, que también tenía contratos muy grandes con el Estado, y a la misma María Lorena Gutiérrez, exministra de la Presidencia, que renunció unos días antes a una empresa que tenía grandes contratos con el Estado. Simplemente, señor ministro, para decirle, eso no es ilegal, pero eso no es ético. Que las familias de quienes tienen tanto poder como lo tiene usted, tengan tantos recursos. Lo que hizo el presidente fue radicar un proyecto de ley que inhabilita a ejercer altos cargos del Estado a familiares de quienes tienen grandes negocios con el Estado. Gracias, señor presidente.